La liturgia de la palabra remarca hoy algunas de las temáticas anteriores, como la del trabajo, la de la autenticidad y sobre todo la de la espera de la venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo. Esta última temática es el centro de la liturgia de hoy, y ya la segunda lectura del oficio de las lecturas de esta mañana nos preparaban a ello, mostrándonos los últimos días de vida terrena de Santa Mónica, cómo ella estaba deseosa de partir hacia el cielo, feliz de haber visto a su hijo Agustín convertido en cristiano católico, después de tantas lágrimas que derramó por él y tantas súplicas que elevó a Dios por la conversión de su hijo. Hoy se inicia la lectura de la primera carta de San Pablo Apóstol a los Corintios. La primera lectura nos muestra hoy el saludo inicial de la carta, la introducción. De este saludo tocaremos algunos puntos. Pablo se dirige a los corintios, llamándolos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La vocación cristiana en general es esta, la vocación universal a la santidad. Y esta no es fruto de puños, de nuestros puños, pero tampoco una imposición. Requiere de nuestra libertad, de nuestra acogida. Decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Ahora bien, ¿qué es la santidad? ¿Cómo acoger ese don? San Pablo nos lo dice al terminar el saludo. Fiel es Dios, a causa de quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Acoger la vocación a la santidad es acoger la llamada a la comunión de vida con Jesucristo. Esta palabra comunión, que en griego es koinonia, alude a una característica de la comunidad cristiana. Dicen los Hechos de los Apóstoles que la primera comunidad cristiana se mantenía constante en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Esto quiere decir que la comunión con Cristo cabeza presupone la comunión con la Iglesia, que es su cuerpo. No hay santidad sin la comunión de los santos. No se puede dar la comunión con Cristo sin la comunión con los hermanos, sobre todo en la comunión de las cosas santas, como la palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia, la Eucaristía y la oración, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, pero también en la comunión de los bienes intelectuales y materiales, ayudando a nuestros hermanos más necesitados. Otro elemento muy importante de este saludo de Pablo es el de la gratitud. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, dice San Pablo. La gratitud brota de un corazón alegre por el don recibido. La vocación a la comunión con Cristo y con su Iglesia es un don gratuito e inmerecido que Dios nos ofrece en su gran amor para nuestra felicidad plena. Esta es la voluntad de Dios hacia nosotros, que estemos alegres y oremos con gratitud. Por eso dice San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Todo lo que nos da Dios es para nuestro bien. Por eso el cristiano puede dar gracias por todo, incluso de lo que parece que es un mal. Recuerdo con mucha alegría el rostro de doña Luisa, una hermana de nuestra parroquia, que ahora espero que nos preceda en el cielo y ore por nosotros. Ella, aun estando gravemente enferma, tenía una alegría exuberante, consciente de que la muerte no tenía la última palabra y que ya se encontraría con Jesucristo. Su testimonio es uno de los tesoros que llevo en mi corazón. El tercer punto de la carta que tocaremos es precisamente el testimonio, el don de gracia
que se nos otorga en la comunión con Cristo y con su Iglesia, por el cual agradece San Pablo, nos enriquece en la medida en que se consolide el testimonio que se da de Cristo entre nosotros o en nosotros. Es necesario que crezca el testimonio, que se dé el testimonio de Jesús. Es por medio del testimonio auténtico de los hermanos de fe, por medio de las palabras y acciones que manifestemos, que crecemos en la comunión eclesial, porque el amor de los hermanos remanda la fuente, que es Dios. De ese modo crecemos hacia adentro como iglesia, pero también crecemos hacia afuera, porque en donde se ve la alegría del amor, se manifiesta Jesús. Por eso en el Evangelio de San Juan, Jesús ora diciendo: Padre, yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. El Salmo de hoy recoge estos dos últimos puntos, el de la gratitud y el del testimonio de Jesús. El Salmo 144 es un salmo de alabanza. La alabanza a Dios puede nacer de la gratitud. Nace por el don de gracia, por el ver el actuar de Dios en la propia vida y en la vida de los demás. De aquí nace el testimonio. Dice el salmista: bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío mi Rey. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad. Y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y aclaman tus victorias. Por último, el punto escatológico de la segunda venida de nuestro Señor, que es el centro de la palabra de hoy. Cuando se da el círculo virtuoso y creciente entre gratitud y testimonio, basados en el don de gracia que Dios nos ofrece en la comunión eclesial con su Hijo, dice San Pablo que así ya no os falta ningún don de gracia a los que esperáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Todo el sentido de la vida cristiana está orientado a la comunión con Cristo, que solo será plena en el cielo. Por eso el cristiano, mientras vive con Cristo espiritualmente en la comunión eclesial, permanece velando, esperando la venida final del esposo, que es Jesús. Por eso en la Eucaristía, movidos por el Espíritu Santo, decimos: Maranatá, ven Señor Jesús. Para quien espera a Jesús, Jesús vendrá como esposo, y su venida colmará nuestro gozo. Colmará el gozo de aquellos que lo esperan. Pero de lo contrario, para quienes no lo esperan, Jesús vendrá como ladrón, y su venida será de lamento. Por eso Jesús mismo nos pone en guardia en el Evangelio de hoy, y nos da la parábola del mayordomo. Nos las da como ejemplo, para llamarnos a vivir una vida auténtica, en vela, esperándolo, trabajando, sirviendo a los demás. Dice Jesús: dichoso ese criado, si el amo, al llegar, lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero aquel que vive en la hipocresía, que no acoge la gracia que Dios Padre ofrece de la comunión con su Hijo, y que por tanto no corresponde a la ley del amor que está escrita en lo profundo de su corazón, en el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es interesante este verbo que usa Mateo: lo hará pedazos. En griego, dijotomesei, que tiene que ver con dicotomía. El destino de los hipócritas, que rechazan totalmente la comunión con Cristo, que rechazan totalmente el amor,
es el de la prolongación plena de ese rechazo. Es la autocondenación que se elige libremente, pero que Dios no quiere. Es esta autocondenación de vivir eternamente en una dicotomía entre la vocación a la realización en el amor y la infelicidad profunda de la no realización de la propia vocación. Que la Virgen María, nuestra Madre, interceda por nosotros para que acojamos en la comunión con Cristo, esta comunión que nos ofrece el Padre con su Hijo y con su Iglesia, con los hermanos, para que vivamos en vela, llenos de gratitud y testimoniando el amor de Cristo. Alabado sea Jesucristo.